Buenos días, alumnos de los sextos básicos. Soy la profesora Rosario Fernández y hoy vamos a trabajar en nuestra novena clase que tiene que ver con el ser humano en el ecosistema. Y antes de comenzar, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud, cuidándose mucho obviamente de todo esto que estamos viviendo, para así poder comenzar esta clase. También les voy a pedir que tengan el texto de estudio encima de la mesa, estuche y obviamente muchas ganas para poder aprender. ¿Por qué es importante? Porque al final de la clase les voy a entregar la indicación de la tarea y ojalá tengamos libro para que la puedan ir viendo en forma inmediata conmigo. ¿Ya? Ahí todos esos animalitos les están diciendo bienvenidos. Antes de comenzar, me gustaría mucho que observaran esas imágenes que están ahí. Todas las imágenes que se muestran ahí. ¿Qué es lo que ustedes ven? Me imagino que ven ese incendio gigante, ¿no es cierto?, en un sector donde había mucho árbol, animales, ¿no es cierto?, varados en las orillas de los ríos, destrucción, una llave tirando, ¿no es cierto?, algún líquido que va a caer a un río, animales esclavizados, ¿no es cierto?, como los gorilas, o también contaminación ambiental. Entonces les voy a invitar a responder la siguiente pregunta, solo en forma mental. ¿Crees tú que aquí ha intervenido la mano del hombre? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? ¿Ha intervenido aquí la mano del hombre? ¿Cómo podríamos actuar para mejorar esta situación? ¿Qué creen ustedes que deberíamos de hacer para que esto tuviera un cambio? ¿Cuáles serán los efectos que tendrá esto en el planeta? ¿Serán efectos positivos, efectos negativos? ¿Qué será? ¿Cuál será el cambio que tendrá nuestro planeta, no es cierto?, a la larga viendo toda esta situación. Responderlo en forma obviamente mental y recordando todo esto por lo que vamos a trabajar hoy día. La sobreexplotación que realiza el ser humano de los recursos naturales o el mal uso de estos ha producido en la naturaleza graves problemas que los veremos a continuación. Todo lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver, ¿no es cierto?, con estos cambios que ha tenido el ser humano, todo lo que ha provocado la contaminación, la erosión, ¿no es cierto?, todo, que tengamos elementos que están, ¿no es cierto?, individuos, especies que se están extinguiendo, todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con lo que el hombre está haciendo, son parte de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Se fijan en las imágenes, hay un vertedero lleno de basura, pero al lado también hay casas. Por lo tanto, ellos, ¿no es cierto?, ya están contaminándose sus cuerpos. Al otro lado tenemos una imagen de viendo una ciudad, por un lado un pasto verde con una ciudad con un aire precioso y al otro lado, ¿no es cierto?, un paisaje totalmente contrario. Y arriba tenemos estas fumarolas gigantes de grandes compañías que están haciendo, ¿no es cierto?, o tirando este veneno al aire. ¿Cuál es uno de los pequeños elementos que podemos nosotros ir conociendo? Vamos a trabajar con varios que tienen, ¿no es cierto?, que ver cómo el hombre va interactuando en todo esto. Y lo primero que vamos a trabajar es la tala indiscriminada de los bosques. Los bosques y su vegetación sustentan toda la cadena trófica. Esto ya lo vimos anteriormente, el concepto de cadena alimenticia, por eso parto desde ahí. Y esto también tiene que ver, ¿no es cierto?, cómo los bosques y la vegetación son el inicio de toda cadena alimenticia, de toda cadena trófica. El proceso mediante el cual se trozan los árboles, induciendo, ¿no es cierto?, así la deforestación, es decir, cuando yo tengo un lugar que está forestado, significa que es un lugar que yo tengo mucha vegetación, produciendo daños al medio ambiente y a la diversidad. Por ejemplo, la imagen que aparece abajo, ¿no es cierto?, yo tengo en ese lugar árboles que se están sacando, por lo tanto no van a proteger a los árboles más pequeños y esto va a producir que haya un cambio en estos elementos. La deforestación es un trabajo gigantesco, sobre todo en la zona del sur de Chile, es un trabajo gigantesco que trabaja la CONAF, ¿ya? La CONAF es una entidad que trabaja mucho este tema de que no exista deforestación. Ahora también esto puede ser causado, por ejemplo, por un gran incendio.
Regula también el clima y protege los suelos de la erosión. Recuerden lo que hablamos la vez anterior de todo lo que hacen los autótrofos. Y ellos son los que van a regular que tengamos un buen clima, porque hacen un proceso, ¿no es cierto?, de humedad, y también protegen a los suelos de que no se empiecen a producir erosiones en ellos. Los árboles aportan incontables beneficios para los ecosistemas y aportan al ser humano el oxígeno vital para la vida. Por eso la imagen de un pulmón, si ustedes se fijan, tiene la imagen de un pulmón. Pero recuerden que todo donde estén los árboles le llamamos los pulmones verdes. Por ejemplo, en una plaza, en cualquier lugar donde haya un lugar así, nosotros dice, esto es un pulmón verde. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, hay un beneficio para el ser humano. También la otra vez les indiqué que siempre hay que tener plantas cercanas a la casa, no dentro de la casa, menos en las habitaciones. O sea, yo puedo tener una plantita, ¿no es cierto?, y eso no en el living, pero tener una planta en el dormitorio, jamás, porque recuerden que ya hace un proceso de respiración en la noche, no de fotosíntesis, sino que de respiración, lo que significa que entra dióxido y sale dióxido. También la deforestación causa desertificación, es decir, que el suelo quede absolutamente inútil para ser utilizado, ya no sirve, se va degradando este suelo, ya no sirve para poder plantar después en él. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, que si yo saco algo, a lo mejor puede pasar un año, pero siempre, ¿no es cierto?, que es lo que hace mucho la empresa CONAF en el sur. Los que han tenido la suerte de viajar se habrán dado cuenta que en el sur, en algunos lugares, ¿no es cierto?, hay una quema que es una quema programada, que por eso decía que la CONAF trabaja mucho con esto, una quema programada. Entonces hace como un cuadrado donde se ponen las personas alrededor y queman ese espacio, limpian, sacan toda la maleza y después, ¿no es cierto?, el año siguiente este lugar está listo. Obviamente entre medio van echándole abono a la tierra, la van moviendo y después, ¿no es cierto?, permite que uno pueda plantar en ese lugar. El reemplazo también de los bosques nativos por cultivos de una sola especie trae disminución de la biodiversidad. ¿Y qué significa esto? Cuando yo tengo un bosque nativo, es decir, un bosque que es propio del lugar, que tiene distintos árboles, por ejemplo, y después voy y saco toda esta especie y planto solamente uno, que en el caso, por ejemplo, de el sur de Chile, que tiene lugares donde hay solamente pinos, entonces esto va a producir, ¿no es cierto?, la disminución de otras especies. Va a quedarse solamente esa especie en el lugar. Y por lo tanto solamente se va a poder ver eso. A lo mejor ustedes a la larga no van a poder conocer muchos de los árboles que hoy en día están en proceso, ¿no es cierto?, de extinción. Por ejemplo, el mismo alerce, que de hecho está protegido. Otro elemento, el número 2, es el cuidado de los productos marinos. Chile posee más de 4.000 kilómetros de costa. Esto es muy importante para nosotros porque tenemos costa, lo que produce, ¿no es cierto?, tener una diversidad de ecosistemas marinos que hace también que las especies que estén allí formen parte de esta riqueza. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque tenemos distintas especies. En el sur podemos tener el chungungo y en el norte podemos tener, ¿no es cierto?, o las anchovetas, y en el sur podemos tener los salmones, por ejemplo, ¿ya? Entonces hace que esta diversidad, esta riqueza que tenemos nosotros, podamos tener nosotros muchos productos marinos. Pero también hay que cuidarlos. Más de alguno de ustedes sabrá que hay una ley nueva que partió el 3 de marzo, hace 2 años atrás, pero la última etapa es del 3 de agosto, que es la eliminación de las bolsas plásticas. Y esto tiene que ver justamente con la cantidad de elementos que van llegando, ¿no es cierto?, al mar. Hay peces que uno los ve enrollados, ¿no es cierto?, en bolsa o comiendo bolsas, entonces tampoco es lógico que nosotros después al final también vamos a recibir todo eso. Por eso hay que cuidarlo, protegerlo. Las algas, peces, moluscos forman parte de esta biodiversidad, que pueden ser como alimento, que se pueden utilizar, ¿no es cierto?, como alimento. Obviamente yo me como un pescado, una almeja, un molusco, ¿no es cierto?, etcétera. Pero también se utiliza mucho lo que son cremas, y también en lo que es medicina. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, esta biodiversidad que tenemos. Otro elemento que también involucra al hombre y que también, ¿no es cierto?, daña a los ecosistemas, tiene que ver con la actividad industrial.
El uso de la leña en el sur y la minería por el norte han generado graves problemas de contaminación del aire, asociado obviamente a emisión de gases. Como muestra la imagen, ¿no es cierto?, esta es una termoeléctrica que funciona en Lota, para que ustedes lo sepan. No es una imagen ajena, es una imagen muy actual, es muy cercana además, Lota, muy cerca de Concepción. Por lo tanto, este lugar se está contaminando gracias a eso. Pero también está la leña. Hay regiones de Chile que uno diría, ¿cómo va a haber contaminación si no hay tanto movimiento de buses? Pero hay leña. Y la leña, en lugares como Temuco, como Puerto Montt, como Naisén, hace un grave problema. Pero también se sabe que es la única forma que tiene la gente, ¿no es cierto?, de calentar sus casas, porque es muy caro la electricidad, entonces lo hacen a través de este sistema. También, ¿no es cierto?, la minería, ya que al explotar, ¿no es cierto?, estas bombas que colocan, estos artefactos explosivos, para poder, ¿no es cierto?, sacar de un lugar y poder, ¿no es cierto?, seguir trabajando ahí. Como consecuencia de todo esto, hay problemas, obviamente, respiratorios. Por eso hay cierto tiempo, sobre todo en algunos lugares donde los hospitales están colapsados con niños, ¿no es cierto?, que están con problemas de respiración. Obviamente este año ha sido un año diferente porque tenemos otra pandemia, pero en general, si hubiéramos estado en un año normal, ya hubiéramos estado con problemas de respiración y también, ¿no es cierto?, con alertas ambientales o emergencia ambiental. También el agua, el suelo, se ven afectados por la mala calidad del aire y por los desechos liberados a los lagos y suelos. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque cuando yo, ¿no es cierto?, todas estas industrias que están trabajando, empiezo a botar estos elementos al río o a un lago, ¿no es cierto?, o tiro todo esto al aire, va produciendo, ¿no es cierto?, estos desgastes de estos elementos y que a la larga se ven absolutamente afectados y obviamente producen una mala calidad para los seres humanos. Otro elemento importante es la introducción de especies. Muchas veces se introducen especies de animales o vegetales de donde no son originarios, ¿ya? La especie altera los ecosistemas compitiendo con los recursos con las especies que son del lugar, que son autóctonas. Por ejemplo, ahí le puse una fotito que es muy, pero muy decidora. Ellos se llaman castores. Los castores en el sur de Chile han hecho un trabajo gigantesco de disminución de árboles. Ellos son capaces de botar árboles gigantescos, árboles que además son milenarios en los lugares. Ellos son capaces de botar ese árbol con sus dientes, ¿no es cierto?, van haciendo tira al árbol hasta que lo rompen y luego empiezan a sacarle todas las ramas al árbol, las llevan a un río y forman como una pequeña piscina, un dique que le llamamos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos forman esta piscina, se aposa el agua empieza a salir por otros lados, alterando todo lo que viene más abajo. Por eso esta especie que es introducida desde Canadá y obviamente no tiene ningún depredador, por lo tanto, ¿no es cierto?, va a suceder que se va a seguir dando. En Chile, lamentablemente, se paga por cazar este animalito. Digo lamentablemente porque es un ser vivo, pero también el destrozo que hace es gigantesco. Ahora, se paga, obviamente no se matan, sino que se atrapan y se van, ¿no es cierto?, dejando en un solo espacio para que ellos se puedan alimentar. Lo que eso significa, ¿no es cierto?, que el castor, ojalá lo podamos sacar de Chile, aunque es muy difícil porque hay muchos y cruzaron, ¿no es cierto?, desde Argentina a Chile también. Por eso están en el sector de la Patagonia. Esos son como elementos que tienen que ver con el ser humano también, pero hay otros elementos que se llaman contaminación y vamos a hablar de ellos para que también logren entender cómo ellos van a afectar también, ¿no es cierto?, lo que son, o cómo el ser humano va afectando también ahí y cómo la contaminación afecta al ser humano. La contaminación es la presencia o la acumulación de sustancias en el medio ambiente que afecta negativamente el entorno y las condiciones de vida, así como la salud o la higiene de los seres vivos. ¿Y por qué es tan importante que afecta en forma negativa? Porque si yo voy a respirar aire que está, ¿no es cierto?, en una fábrica, probablemente ese aire va a estar con petróleo, ¿no es cierto?, porque las fábricas funcionan en base a petróleo. Por lo tanto, todo ese contaminante me va a llegar a mí. Y también, ¿no es cierto?, tengo que entender que me va a afectar mi salud. Y va a afectar obviamente el entorno donde yo me encuentro.
Ahí tenemos claramente la imagen que yo les decía recién de una tortuga llena, ¿no es cierto?, de bolsas plásticas. Contaminación de las aguas. Esta es una modificación o alteración del agua que tiene como consecuencia negativa en el medio ambiente y en los seres vivos. También se utiliza como contaminación hídrica. Es decir, todo lo que los desechos que nosotros vamos tirando al mar, o que también, ¿no es cierto?, a los ríos y llegan al mar, estos pequeños animalitos que están ahí pasan a ser parte de ello. Ella entonces piensa que es algo para comer, lo va a tomar, se lo va a comer y después, ¿no es cierto?, ya se puede morir. Y estamos hablando que son tortugas que pueden tener cientos y cientos de años. Por lo tanto, estamos hablando de que podemos alterar las especies. El ser humano es el principal responsable de la contaminación de las aguas, a través, ¿no es cierto?, de verter aguas de los residuos, ¿no es cierto?, que no hayan sido tratadas, que producen de actividades como las industrias, que lo vimos recién, la ganadería y la agricultura en dicho medio. Por ejemplo, en la agricultura tiene que ver, ¿no es cierto?, con los pesticidas que vamos echando para que las plantas no tengan cosas, ¿no es cierto?, tengan gusanitos y eso, pero también eso llega al agua. Al lado hay una imagen de un patito, ¿no es cierto? Hay que recordar que en Chile hubo hace un par de años atrás, me parece que se lo había contado, que hubo un problema en el río Cruces donde todos los cines de cuello negro tuvieron que ser sacados. Hoy en día, gracias a Dios, eso se está recuperando, pero fue una empresa, ¿no es cierto?, que tuvo que pagar mucha plata al Estado para poder hacer todo un trabajo de recuperación de esa zona, del río Cruces y del Calle. Gracias a Dios, estas especies se están dando de buena manera en otros lugares y nuevamente están volviendo también al río Cruces. Así que gracias a Dios, por lo menos no estamos perdiendo nuestros cines de cuello negro que son tan bellos. Otra contaminación es la contaminación del aire. Y yo creo que muchos de ustedes han escuchado nombrar cuando hablan de la preemergencia o la emergencia ambiental o alerta, ¿no es cierto? Es la existencia de partículas sólidas, líquidas y de gases perjudiciales para los seres vivos y el entorno. En ocasiones se utiliza términos semejantes como contaminación atmosférica porque está en la atmósfera. Aunque uno la vea cerquita, está en la atmósfera. La contaminación del aire puede provocar graves problemas de salud a través de la inhalación porque la gran mayoría son elementos tóxicos, sustancias tóxicas. Y por lo tanto, si yo voy a respirar, obviamente va a afectar mis pulmones. Puede preceder de fuentes naturales como por ejemplo la erupción de un volcán o la acción del ser humano. Cuando es la acción de un volcán, ¿no es cierto?, tenemos que tener claro, el volcán puede emitir, ¿no es cierto?, esta fumarola que hace con mucha ceniza, pero es algo natural. Ahí no le podríamos decir al volcán, ponerle un tapón arriba y decirle no haga ninguna erupción porque estamos con problema de contaminación. No, ahí no podríamos, porque es algo natural. Lo necesita hacer, ¿no es cierto?, sacar cada cierto tiempo su energía. Pero sí podemos hacer ahí algo con el hombre. El ser humano sí tiene que hacer algo para no contaminar. Hoy en día, si ustedes se fijan, la ciudad está mucho más limpia. Podemos ver la cordillera, ¿no es cierto? ¿Por qué produce eso? Porque anda harto menos vehículos en la ciudad, por lo tanto eso va a hacer que tengamos menos cantidad de emisiones o partículas tóxicas. Algunas de estas sustancias contaminantes del aire son el monóxido de carbono, ozono y metano. Todas ellas, ¿no es cierto?, le hacen mal al ser humano. El smog, que es una palabra muy conocida por todos nosotros y la escuchamos mucho, es una especie de niebla formada por una mezcla de humo y partículas en suspensión y es una evidencia de la contaminación del aire en las ciudades industriales. ¿Y por qué es tan importante esto tenerlo claro? Porque el smog, como estaba en la imagen anterior también, por ejemplo en el caso de Santiago, lo cubre casi por completo. Queda completamente ahí, ¿no es cierto?, cubierto de este smog, esta capa que se va formando y hace que tengamos obviamente problemas de respiración, que nos cueste respirar, que nos duelan los ojos, porque al fin y al cabo, ¿no es cierto?, es un elemento que me hace mal, es un monóxido de carbono. Otra contaminación es la contaminación de los suelos. Es la presencia de sustancias que afectan negativamente las características y las propiedades del suelo y que provocan desequilibrios físicos, químicos y biológicos que afectan de forma negativa a los seres humanos y a su entorno.
El suelo se puede contaminar por influencia del aire y del agua, que introducen agentes contaminantes, pero también por acumular o arrojar sustancias nocivas como los fertilizantes. Lo puse recién como un ejemplo, cuando yo, ¿no es cierto?, necesito limpiar, sobre todo cuando está el tiempo de las uvas, las parras, ¿no es cierto?, hay que limpiarlas, o los manzanos, hay que limpiarlos para que la fruta salga de buenas condiciones, se echa fertilizante arriba. Pero después, ¿no es cierto?, nadie se preocupa de fertilizar nuevamente esta tierra de todos estos elementos que fuimos tirando, que fuimos arrojando. Por lo tanto, ahí hay que hacer un trabajo. Si hay un incendio, hay que limpiar ese lugar, hay que echar abono para que la tierra, ¿no es cierto?, empiece a producir. Ahora, otra forma también de ver esto son lamentablemente la sequía, porque también va a producir, ¿no es cierto?, un daño al suelo, pero no una contaminación, un daño. Algunas consecuencias considerables de la contaminación de los suelos son el aumento de la erosión y la disminución de la fertilidad de los terrenos, lo que hablábamos recién de la deforestación, es decir, que ya no se pueda plantar. Fertilidad significa algo que da vida, por lo tanto, si yo estoy hablando que disminuye la fertilidad, significa que estamos hablando de algo que no tiene vida, que no va a tener vida, por lo tanto, ¿no es cierto?, es una consecuencia negativa, es decir, yo voy a plantar algo ahí y no va a dar. Ahora vamos a trabajar en otra área que también tiene que ver con poblaciones, porque estamos haciendo como todo lo que nos faltó en esta clase. Entonces, lo primero era ver cómo el ser humano va, ¿no es cierto?, haciendo daño a través de la tala, del cuidado marino, introducción de especies y la actividad industrial. Luego vimos la contaminación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la contaminación del agua, del aire y del suelo. Pero hay otra característica más que es muy importante en lo que son las cadenas alimenticias y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la cantidad de individuos de una población. El concepto natalidad probablemente a muchos no les suena, no deben reconocerlo, pero usted tiene un día de natalidad. ¿Sí? No estoy loca. Estoy diciendo la verdad, usted tiene un día de natalidad, que es el día en que usted nació. Ese es el día de la natalidad. Es el número de individuos nacidos en una población, es decir, la cantidad de gente que nace. Por ejemplo, en La Pintana llevan una estadística de toda la gente que inscribe a un niño, ¿no es cierto?, en la comuna de La Pintana de nacimiento. Es un factor que determina el aumento de una población, de individuos, ¿no es cierto?, en una población. Por ejemplo, en La Pintana, voy a poner un ejemplo, en La Pintana el año 2019 nacieron, vamos a poner, en toda La Pintana nacieron 1.100 niños, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa cantidad de niños se junta con la cantidad, ¿no es cierto?, de niños que nacieron en Renca, en Ñuñoa, en Providencia, en Las Condes, en Quilicura, en Lobaneche, en todos los lugares, ¿ya? Se junta y se hace, ¿no es cierto?, una natalidad general del país. Entonces dice, en Chile nacieron tantos niños en tantos meses, años, va la característica por año, ¿no es cierto?, después por meses, también por días también se va viendo la natalidad. Pero en la naturaleza, vamos a poner el siguiente ejemplo. 303 zorzales nacieron en la ciudad de Rancagua en abril del 2018. Ese es un ejemplo. Zorzales es el pajarito que está ahí, ¿no es cierto? Y ellos nacieron en la ciudad de Rancagua. Rancagua estamos hablando prácticamente 200 kilómetros de Santiago hacia el sur, en abril del 2018. Tenemos un lugar, una fecha, ¿no es cierto? Y qué tipo de especies nacieron. Entonces, tanto registro, y ahí se va viendo, ¿no es cierto?, las especies que tenemos de eso. Obviamente es más difícil la naturaleza que los seres vivos, porque la naturaleza es un constante movimiento, pero es para que tengan una idea. Natalidad, entonces los nacidos. Aquí hay otro concepto que es mortalidad. ¿Y qué piensan que es la mortalidad? Si ya tengo la natalidad, que es la vida, aquí tengo la muerte. Es el número de individuos de una población que muere en un espacio y tiempo determinado. Hoy en Chile tenemos una mortalidad mucho más grande por toda la cantidad de gente que ha muerto, ¿no es cierto?, a causa del COVID, que ha subido enormemente, ¿no es cierto?, la estadística normal que podríamos haber tenido en cualquier año. Si en el año pasado, en el mes de junio, habían muerto, no sé, alrededor de
poner un ejemplo, en la comuna de La Pintana murieron 20 personas, probablemente este año fueron 150, para que logren entender la diferencia. Esto obviamente es un factor que va a disminuir el número de individuos de una población. Así como hay niños que nacen y que aumenta el número de individuos, aquí, ¿no es cierto?, todo lo contrario, baja el número de individuos de una población. Ejemplo, en febrero del 2012, 50 espinos murieron por falta de agua en la zona precordillerana. ¿Ya? Esto es cierto, esto no es un invento, esta cifra, así que es muy cierto, murieron mucho más de 50 espinos, pero ahí pusimos 50 espinos, ¿no es cierto?, murieron por falta de agua en la zona de la precordillera de Chile. Lamentablemente, así es, porque había escasez hídrica y por lo tanto, ¿no es cierto?, los arbolitos se van secando y se van muriendo. Otro elemento que ustedes han escuchado harto, sobre todo con la doctora Polo en Caso Cerrado, que es el concepto de inmigración, emigración, migración. Y ahora vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a partir con emigración. La emigración es el traslado o salida de individuos de una población hacia otro lugar, considerando que no regresarán nunca a su lugar de origen. Por ejemplo, si alguien viene de Venezuela, él de allá hacia acá, él está emigrando de Venezuela a Chile. Él no piensa volver, por lo tanto, él es un emigrante cuando sale de su ciudad, ¿ya? Obviamente, esto cuando determina, ¿no es cierto?, la disminución de la gente que está en Venezuela, porque es una gente que está saliendo de ese lugar. El caso de los seres humanos, ¿ya? En el caso en general, 35 gaviotas emigraron de la playa de Antofagasta a la playa de Mejillones. Es decir, ellas se fueron de ese lugar al cual no van a regresar. Por lo tanto, se considera una emigración. No así otros animales que van y vuelven, que lo vamos a ver más adelante. Pero hay otro concepto que es el concepto inmigración, ¿ya? Es la incorporación de una población biológica de individuos de otro lugar al cual no regresarán. Es decir, si estas personas salieron de Venezuela, se llaman emigrantes. Salen de su lugar, pero cuando llegan a Chile, hay que incorporarlo a esta población nueva, por lo tanto ellos son considerados inmigrantes, ¿ya? Ahí está la diferencia. Cuando yo salgo de un lugar, soy emigrante, y cuando llego al otro lugar, paso a ser inmigrante. Estoy recibiendo en otra población. ¿Y esto qué va a hacer? Va a aumentar la población de origen, ¿ya? Va a aumentar la cantidad de gente que hay en ese lugar. Por lo tanto, ¿no es cierto? Ahí hay un aumento de la población. Ejemplo, 26 caballos llegaron de Talca provenientes de Puerto Montt. Mira qué importante, ¿ya? 26 caballitos salen de un lugar al cual obviamente no van a regresar. Ahí son emigrantes y cuando llegan, ¿no es cierto?, a Puerto Montt pasan a ser inmigrantes de ese lugar. Y otro concepto es el concepto de migración, ¿ya? Que también es bueno tenerlo claro. La migración es el traslado o salida temporal. Esa es la palabra básica, temporal, de individuos de ciertas poblaciones para regresar posteriormente a su lugar de origen. Es decir, ellos van y vuelven. Es como cuando usted sale de vacaciones, ¿no es cierto?, va a un lugar, ahí hace migración, porque después vuelve a su lugar de origen. Ejemplo, un grupo de aves que emprende retirada desde el sur al norte por condiciones climáticas, o las ballenas que viajan desde América Central hasta el estrecho de Magallanes para el nacimiento o por el nacimiento de sus crías. Ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no es cierto?, de el concepto migración. La ballena sale cercana del Golfo de México, ¿no es cierto?, va por todo el lado de Brasil, por todo el océano Atlántico, baja hasta llegar a lo que se conoce al fondo, ¿no es cierto?, como estrecho de Magallanes. Ella ahí tiene a su cría, y ahí su cría, ¿no es cierto?, aprende a estar solita, a pesar de que siempre anda con ella, debajo de ella, pero, ¿no es cierto?, aprende a andar solita, a alimentarse, y cuando ya está más fuerte, la ballena vuelve con su cría, ¿no es cierto?, nuevamente a México. A pesar de las condiciones climáticas que hay en el sector, porque ahí es un sector donde hace mucho frío, ella prefiere hacer eso antes que su cría fuera devorada por un tiburón. Le enseña, ¿no es cierto?, antes. Entonces hace todo este proceso.
Y después, obviamente, la cría también lo va a hacer cuando sea mamá. Bien, chicos, se dieron cuenta la importancia de todos estos elementos, ¿verdad? Tienen que ver, ¿no es cierto?, con todo lo que el ser humano va ordenando. También es importante dejar claro que aquí falta el concepto de reciclado, que lo vamos a ver en la próxima clase, pero aquí hay una tarea de reciclado, así que por eso también es importante. El reciclado es lo que yo soy capaz, ¿no es cierto?, de reutilizar de un elemento y darle nueva vida a ese elemento. Explicar qué es lo que vamos a trabajar, analizar los efectos que tiene el ser humano o los seres humanos sobre los ecosistemas. Para comenzar la 9ª clase, obviamente la idea era tener ya nuestro libro sobre la mesa y tenemos que trabajar de la página 94 a la 98. Colocar en tu cuaderno la fecha, la habilidad de la clase, que es analizar los efectos que tienen los seres humanos sobre los ecosistemas, el título de la clase, que es los seres humanos pueden afectar el equilibrio de la naturaleza. También, ¿no es cierto?, en el texto de estudio encontrará información sobre ejemplos de contaminación, tanto de agua, suelo y aire, a pesar de que nosotros ya lo vimos también, la sobreexplotación de los recursos y el reciclaje o medidas preventivas de ello, ¿no es cierto?, para poder mantener el equilibrio de la naturaleza. Tienen que leer de la página 94 a la 98, solo debe realizar la lectura y subrayar, obviamente, lo que consideres importante. Continúa ahora, ¿no es cierto?, con la página 98, en la que se expresa que hay un trabajo que debe ser en pareja. Pero como ya sabemos, no se puede hacer de esa forma, sino que debemos hacerlo, ¿no es cierto?, en forma personal e individual. Obviamente le podemos pedir ayuda, ¿no es cierto?, a nuestra familia o a quien me esté, ¿no es cierto?, ayudando con mis tareas. Deben investigar algún impacto ambiental y responder algunas de las preguntas que se encuentran en la parte inferior. ¿Qué cosa puede significar un impacto ambiental? La contaminación, la tala de bosques, los incendios forestales, hay tantas cosas que pueden significar, ¿no es cierto?, un impacto ambiental. ¿Y qué es lo que vamos a hacer como trabajo final? Ya que sabes claramente lo que significa reciclar, porque además también está en el libro, desde aquí haremos nuestra segunda actividad, que es confeccionar en forma manual, es decir, lo pueden hacer ustedes dibujando, o también lo pueden hacer en el computador, ¿no es cierto?, una ficha que tenga relación con el reciclaje de cualquier material, ya sea vidrio, papel, latas, plástico. Recuerda que debes colocar un título y un texto llamativo, ¿no es cierto?, imágenes. El texto de título debe ser cortito para que la gente diga, aquí dice reciclar y por qué, pero muy brevemente, lo que significa que la gente no tiene que perder, porque la gente cuando tiene que leer mucho se cansa, entonces no lee. Hay que ser honesto en eso, ¿no es cierto? Todos sabemos que cuando nos toca leer textos, ojalá sean breves y que me den la información clara y precisa. Eso es lo que debemos de hacer ahora. Entonces yo tomo ya sea una hoja de blog o una cartulina, lo que a ustedes les convenga más, o lo hacen a través, ¿no es cierto?, de un programa digital, ven o un Word, ¿no es cierto?, lo que es el reciclaje de algún material. Por favor, que esto sea en positivo, es decir, que es importante el reciclado. Esto nos va a servir mucho porque cuando volvamos a clase, ojalá sea pronto, ¿no es cierto?, nos va a ayudar a tener algunos materiales que podamos poner, ¿no es cierto?, en el colegio como parte de los trabajos que ustedes han hecho. No se olviden, y obviamente lo guardan, no se olviden de mandarme toda la evidencia a mi correo a rfernandez@cmsh.maristas.cl, ¿ya? Para que podamos yo hacerle las observaciones. Hay niños que han hecho mucho trabajo y hay otros que de verdad nada, absolutamente nada, así que a ponerse las pilas porque si no después nos va a pillar, como dicen por ahí, la máquina y no vamos a alcanzar a hacer nada. Esperando que cada uno de ustedes esté muy bien, se encuentre muy bien también, cuidándose mucho para vernos muy pronto y no olviden enviar sus tareas. Un abrazo cariñoso, como ese abrazo de los ositos ahí, esos ositos panda que son exquisitos. Así que un abrazo cariñoso, cuidarse mucho y por favor aportarse muy pero muy bien. Besitos.